Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros un switch gestionable del fabricante QNAP. En concreto tenemos con nosotros el QNAP Guardian QGD 1600P, un switch gestionable capa 2 que en su interior incorpora el sistema operativo QTS. Por lo tanto, no solamente vamos a tener las principales funcionalidades de un switch de capa 2, sino que además vamos a poder utilizar este dispositivo como si fuera un servidor NAS del propio fabricante. Y no solo eso, sino que es que además nos va a permitir virtualizar sistemas operativos en su interior. Por lo tanto, vamos a poder virtualizar de manera muy fácil y rápida sistemas operativos orientados a cortafuegos como pfSense e incluso también sistemas operativos orientados a routers como ruteros de MikroTik, entre otros. A nivel de hardware incorpora un procesador Intel Celeron J4115 de 4 núcleos a una velocidad de 1,8 GHz. Además, está disponible en una versión de 4 GB de memoria RAM y en una versión también de 8 GB de memoria RAM. Y por si esto fuese poco, en su interior vamos a poder conectar dos discos duros de 2,5 pulgadas, ya sean discos duros o también unidades SSD. De esta manera vamos a poder proporcionar al propio switch de almacenamiento y utilizarlo como si fuera un pequeño servidor NAS. También tenemos la posibilidad de utilizar tarjetas de expansión, como por ejemplo una tarjeta Wi-Fi del fabricante QNAP que nos va a proporcionar conectividad inalámbrica a los dispositivos, de tal manera que este dispositivo será el que actúe de router principal y no solo eso, sino que también actuará de servidor NAS. Otras características muy importantes es que incorpora 4 puertos Gigabit Ethernet para la LAN con soporte PoE++ con el estándar 802.3bt. Por lo tanto, vamos a poder conseguir una potencia de hasta 60 vatios. El resto de los puertos son compatibles con PoE+, por lo tanto, vamos a poder conseguir una potencia de hasta 30 vatios. Otras características muy importantes de este switch gestionable multifunción QNAP Guardian QGD 1600P es la incorporación de dos puertos USB 2.0, un puerto USB 3.0 y también un puerto HDMI 2.0 para sacar salida de vídeo y conectar este switch gestionable directamente a un monitor o a una televisión y reproducir contenido multimedia, ya que en su interior encontramos el sistema operativo QTS con todas las funcionalidades que tiene de un servidor NAS. Además, por si esto fuese poco, también tenemos dos puertos combo SFP que nos va a permitir conectar directamente un transceiver y utilizar fibra óptica. Otro detalle muy importante es que tanto el switch como el QTS van independientes, es decir, si nosotros en un determinado momento no necesitamos utilizar las funcionalidades del QTS, vamos a poder apagar esa parte. Lo mismo ocurre si queremos reiniciar el propio sistema operativo QTS. La parte de switching seguirá funcionando sin ningún tipo de problema, ya que son sistemas operativos separados, pero que dentro van unidos y pueden interactuar entre ellos. De hecho, vamos a poder configurar este switch como si fuese un router, con la parte del puerto para la WAN y los diferentes puertos para la red local, para la LAN, sin ningún tipo de problema, ya que gracias al propio conmutador de red virtual que incorpora el sistema operativo QTS, podremos configurar los diferentes puertos del switch. En la propia caja del QNAP Guardian, en la parte inferior, es donde vamos a encontrar una referencia a la memoria RAM que incorpora este switch gestionable, 8 GB de memoria RAM o 4 GB. En la parte izquierda y en la parte derecha de la caja no encontramos absolutamente ninguna característica adicional, solamente tenemos el propio logo del fabricante QNAP. Una vez que ya conocemos las principales características de este switch QNAP Guardian QGD 1600P, vamos a ver en detalle lo que hay en el interior de la caja. Tal y como podéis ver, lo primero que nos vamos a encontrar es una pequeña caja con todos y cada uno de los accesorios de este switch gestionable QNAP Guardian. Vamos a encontrarnos con la típica documentación y también con la guía de instalación rápida de este switch gestionable, donde nos va a indicar todos los componentes del propio dispositivo e incluso nos va a guiar en cómo debemos ubicar este switch gestionable en un rack. También nos va a enseñar cómo debemos extraer las bahías para almacenar los dos discos duros o SSDs de 2,5 pulgadas en su interior y de esta manera proporcionar a este switch gestionable de almacenamiento, ya que debemos recordar que vamos a poder utilizarlo como si fuese un servidor NAS. Para ello simplemente lo que tenemos que hacer es quitar los 4 tornillos de la parte trasera y de la parte lateral y levantar la propia tapa.
Por supuesto, de cara a conectar este switch QNAP Guardian, simplemente con conectar un ordenador a uno de los puertos LAN, automáticamente ya va a acceder a la propia red local y automáticamente va a obtener una dirección IP del servidor de HCP principal. Respecto a los accesorios que vienen con este switch gestionable, vamos a encontrarnos con el típico cable de alimentación con conector SUCO y también con conector de 3 pines. En el interior de esta caja también encontramos el típico cable de red Ethernet de categoría Cat5e con 4 pares de hilos, por lo tanto vamos a poder conseguir una velocidad de hasta 1 gigabit por segundo sin ningún tipo de problema. Además de este cable de red que encontramos en la mayoría de servidores NAS del fabricante QNAP, también encontramos todo lo necesario para enracar este switch en un armario rack. Gracias a estos adaptadores y también a los correspondientes tornillos vamos a poder enracarlo sin ningún tipo de problema. Además, debemos recordar que en la guía de instalación rápida nos indica justo lo que debemos hacer y dónde debemos atornillar estos tornillos que vienen en el propio paquete. También vamos a encontrarnos con la típica almohadilla de goma que vamos a poder colocar en la parte inferior del fabricante 3M. Y por último, nos vamos a encontrar con una pequeña bolsa con una gran cantidad de tornillos en su interior que nos va a servir para atornillar los discos duros de 2,5 pulgadas o las unidades SSD a la bahía para discos que incorpora este switch en su parte interior. Debemos recordar que este switch incorpora el sistema operativo QTS, por lo tanto vamos a poder utilizar las funcionalidades como si fuese un servidor NAS. Además, no tenemos ningún tipo de slot para SSDs M.2. No obstante, de manera opcional vamos a poder comprar una tarjeta de expansión que se conecta vía PCI Express y de esta manera aumentar el almacenamiento disponible. Una vez que ya conocemos los accesorios que incorpora este switch QNAP Guardian QGD 1600p, vamos a ver el propio dispositivo. Tal y como podéis ver, lo sacamos de la caja y también se encuentra perfectamente protegido por un plástico protector. En la parte superior de este switch QNAP Guardian encontramos la típica pegatina con la información del Cloud Key para instalar de manera fácil y rápida el sistema operativo QTS que incorpora este switch gestionable. En la parte derecha encontramos una referencia a las 8 GB de memoria RAM y también las principales características de cara al switch. Incorpora 4 puertos Gigabit Ethernet para la LAN con soporte PoE++ o el estándar 802.3 BT y el resto de los puertos, los otros 12 puertos son Gigabit Ethernet con el estándar PoE+ o 802.3 AT. Además, no debemos olvidar que también incorpora un total de 2 puertos SFP Combo. En la parte frontal de este switch encontramos un pequeño display que nos va a permitir saber el estado del propio sistema operativo QTS y qué direcciones IP tenemos en las diferentes interfaces. También encontramos dos botones, el de Enter y el de Seleccionar, para ir por los diferentes menús. Por supuesto, vamos a tener un puerto HDMI 2.0, un puerto USB 3.0 de alto rendimiento, un puerto de Management Gigabit Ethernet que nos va a permitir administrar este switch en caso de que los otros puertos los estemos utilizando como si fuese un router, con su correspondiente WAN y sus correspondientes puertos LAN. Además, también encontramos los dos puertos USB 2.0 y en la parte derecha del todo encontramos los dos puertos SFP para fibra óptica. Un detalle muy importante es que los sistemas operativos, tanto del QTS como del propio switch, van por separado. Por lo tanto, vamos a poder resetear solamente el switch o solo resetear únicamente la parte del QTS que QNAP lo ha denominado host. La parte de host es la parte del estado y la parte de resetear el propio sistema operativo QTS, y la parte de switch únicamente va a accionar la parte de switching. En la parte lateral derecha de este switch QNAP Guardian QGD 1600p no encontramos ningún puerto adicional ni tampoco ningún tipo de conector, únicamente encontramos lo necesario para enracar perfectamente este switch en un armario rack. El resto de conexiones lo encontramos en la parte trasera. En esta parte trasera es donde vamos a tener el conector de 3 pines y también un pequeño interruptor para encender y apagar el propio dispositivo. Además, encontramos un ventilador que va a extraer el aire caliente de su interior y también una rejilla de ventilación. En la parte de la derecha es donde vamos a encontrarnos con los dos slots para introducir las tarjetas de expansión a través del puerto PCI Express interno que incorpora. Aquí es donde vamos a poder ampliar las funcionalidades de este propio dispositivo, como por ejemplo instalar una tarjeta Wi-Fi. Por último, en la parte inferior encontramos únicamente la carcasa del propio switch QNAP Guardian QGD 1600p.
Y hasta aquí hemos llegado con este videoanálisis de este switch gestionable que también puede funcionar como un completo servidor NAS gracias a la incorporación del sistema operativo QTS. Ahora os vamos a enseñar cómo debemos desmontar este switch gestionable para introducir dos SSDs en su interior y proporcionar almacenamiento, de tal manera que exprimiremos al máximo el sistema operativo QTS que tenemos en su interior para, por ejemplo, instalar máquinas virtuales con Windows, Linux e incluso sistemas operativos orientados a cortafuegos como pfSense e incluso orientado a routers como ruteros de MikroTik. Lo primero que tenemos que hacer para levantar la carcasa superior es desatornillar los 4 tornillos, los 2 que tenemos en la parte frontal y los 2 que tenemos en las partes laterales. Una vez que hayamos quitado estos tornillos, simplemente con retirar la carcasa superior es suficiente. Tal y como podéis ver, en la parte de la izquierda encontramos la fuente de alimentación principal del propio switch QNAP Guardian. También nos vamos a encontrar con las correspondientes memorias RAM DDR4. En este caso encontramos 2 pastillas de 4 GB cada una. En la parte superior derecha es donde tenemos la bahía donde deberemos montar los discos SSD o los discos duros de 2,5 pulgadas. Nosotros vamos a montar dos SSD del fabricante Kingston de 256 GB de capacidad cada uno de ellos. Por supuesto, al incorporar dos unidades en el sistema operativo QTS, las vamos a poder configurar como JBOD, como individuales, como RAID 0 y también como RAID 1. Es decir, tendremos las mismas opciones de configuración típicas que tenemos en cualquier servidor NAS del fabricante QNAP. Para instalar los discos debemos quitar los 3 tornillos que anclan la bahía de discos directamente al propio chasis del switch gestionable. Tal y como podéis ver aquí, una vez que hayamos quitado esta bahía vamos a poder introducir los discos duros de 2,5 pulgadas o las unidades SSD de manera fácil y rápida hasta el final directamente contra el puerto SATA 3 que incorpora esta bahía. Tal y como podéis ver, uno de los SSD se colocan con el logo de manera hacia arriba y con el otro de forma hacia abajo. Una vez que hayamos anclado perfectamente los discos a las bahías, deberemos poner los tornillos para sujetarlos firmemente. No obstante, en caso de utilizar SSDs no es del todo necesario, pero sí recomendable, ya que se podrían mover, aunque debemos recordar que los SSD no tienen partes móviles, por lo tanto no es tan crítico como si estuviésemos utilizando discos duros mecánicos. Una vez que lo hayamos terminado, simplemente volvemos a poner esta valla de discos directamente donde estaba antes. Una vez que lo hayamos hecho, simplemente tendremos que volver a poner la tapa superior, atornillar los correspondientes 4 tornillos al chasis y ya tendremos perfectamente instalados estos dos discos para proporcionar almacenamiento interno en este switch gestionable. ¿Cómo se instalan y cómo se configura el propio sistema operativo QTS? Es muy sencillo. Simplemente conectamos este switch en cualquiera de los puertos Gigabit Ethernet a la propia red local doméstica que tenemos actualmente y de manera automática nos proporcionará al servidor de DHCP diferentes direcciones IP. En concreto nos proporciona dos direcciones IP privadas diferentes porque internamente tiene dos adaptadores físicos diferentes para poder utilizar el conmutador virtual y poder seleccionar un adaptador como WAN de Internet y el otro como LAN. En cualquiera de esas direcciones IP vamos a poder acceder y ya directamente accederemos al propio sistema operativo QTS con el típico asistente de configuración donde configuraremos tanto los conjuntos de almacenamiento como también los volúmenes. Próximamente en redstone.net os vamos a ofrecer un completo análisis donde podréis ver en detalle todas las características técnicas de este switch gestionable con QTS en su interior y también el rendimiento real que hemos obtenido en las pruebas. Os esperamos.